Le agradecemos que nos atienda porque le queremos tocar un tema al que mucha gente le esquiva, ¿verdad? Y queríamos conocer la opinión de una experta como usted. La Realmente. pregunta es esta. En base a lo que pasó con la carga de Tabesa, qué sé yo, nos hicimos una pregunta que es esta. ¿Cómo es el mecanismo en en el comercio internacional, doctora, cuando sustituís una factura? O sea, ¿puede la factura con la que sustituís tener el mismo número? No, en primer lugar hay que tener en cuenta que yo puedo anular una factura, pero una factura nunca puede tener un mismo número. Existe un documento que se llama la nota de crédito, que es justamente para anular las operaciones. Entonces, técnicamente es imposible que una factura tenga un mismo número y represente dos cuestiones diferentes. Se anula la factura con una nota de crédito y se emite otra factura. Exacto. Eso es categórico. No hay anulo esta y lo que tiene defecto, ya sea de forma, porque al final nos envió esa cantidad de mercadería, porque al final no era ese comprador, ese vendedor, que suele pasar en el comercio internacional. En este caso se cambió el vehículo, el sistema, iba a ir por mar y se fue por avión finalmente. No, es categórico. Una factura no puede un mismo número representar dos diferentes operaciones. Aunque sea electrónica, doctora. Aunque sea electrónica, bueno, estamos hablando de la integridad, es decir, eso técnicamente, justamente estoy con el lanzamiento de mi libro, eso técnicamente se llama utilización de facturas presumiblemente falsas. Ese es el nombre técnico, porque se tiene que abrir una investigación, una causa penal, porque ese hecho económico, ya sea por acción u omisión, da lugar a dos sanciones. Primero, la Subsecretaría de Tributación tiene que iniciar el sumario administrativo para ver cuánto IVA y cuánto de renta se dejó de pagar. Y segundo, la Fiscalía tiene que abrir lo que se llama la causa penal, porque son dos cosas diferentes, para investigar la intención, el dolo de engañar al Estado hay dos figuras: producción de documentos no auténticos o evasión de impuestos. Y técnicamente cuando sucede eso, quiere decir que hay algo raro y se debe investigar, de las dos partes. Doctora, es una causa penal, dijo doctora, no es ni siquiera civil, claro. Penal es, ¿verdad? No, las dos. Técnicamente, cuando no concuerda una factura o existe dudas, se llama de la relación económica. ¿Qué es lo que me vendiste? ¿Cómo me vendiste? ¿Cuánto es lo que valió? Porque esos son los temas técnicos que se investigan. Se investiga la realidad de la operación. Ajá. Y si esa factura existe dudas de la realidad de la operación, que A le vendió a B, de el número, porque estamos ante el control de precios de transferencia, el valor que se puso en la operación es una factura que presumiblemente no refleja la realidad económica. Y doctora, entonces, sí. Varias preguntas lo atienda. Porque en una factura dice, esto viene por... en ambas facturas no figura en el campo donde... Vio que la factura de esta transacción tiene un campo que dice exportador. Sí. Y en ambas facturas no figura el nombre o la razón social del exportador. ¿Se puede dejar en blanco esa parte? Hay una normativa que es la que causa mucho perjuicio, que te dice que no anula la operación cuando no es innominada. La cuestión es que la ley categóricamente te dice que tiene que ser nominada, pero hay una reglamentación que viola la ley que te dice que no. Pero sin embargo, cuando se trata de exportación, para que coincida con mi cruce aduanero,
tiene que estar el nombre. Bueno, otra cosa. Doctora, se presentan dos facturas. En una dice va por DHL, avión. Y dice Sí. DHL, dice. No dice Emtrasur, que es el avión que vino acá. Y en la otra dice barco, 4 contenedores de tantas toneladas. O sea, ni la una ni la otra refleja la realidad, que es que se fue en un avión de Entrasur. Así mismo, eso está tipificado en el artículo 245, en el artículo de la ley 261, como también la parte aduanera tiene su propio delito que se llama defraudación, pero ahí estamos hablando de la SED por un lado, aduana por otro lado, pero como es exportación, la exportación está libre de impuestos, entonces no puede haber una factura de esa naturaleza. Es presumiblemente falsa, porque debe reflejar la realidad del medio de transporte utilizado también. O sea, ahí tenés otra realidad que nos refleja. Otra no cosa. refleja la Otra operación, no refleja el valor, hay una presunción ya de intención de daño, de dolo, porque no tiene el nombre. Se van sumando las presunciones. Esto es como cuando hacemos la pregunta en tu casa, ¿verdad? Y cada vez hay más presunciones en tu contra. Aquí se van sumando acumulación de presunciones que deben ser investigadas en una causa penal y ante la Subsecretaría de Estado de Situación. La otra, en una factura se dice, porque hay un campo, hay un ítem, que el pago es en efectivo, forma de pago en efectivo, ¿verdad? Y en otra Imposible. Porque imposible. En el comercio internacional no existe la posibilidad de que se pague en efectivo. Y la ley, ahí entra peor, ahí entra otra ley, prevención de lavado de activos. No existe, ahí entra la tercera norma, prevención de lavado de activos. Las operaciones superiores a $10,000 deben hacerse necesariamente por vía bancaria, transferencias bancarias, sí, conforme nosotros nos comprometimos con el GAFI, y está en nuestra ley de prevención de lavado de activos. Es decir, ahí sumamos otro hecho más. Bueno, vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Yo no sé ni de qué empresa me están hablando. Doctora, la verdad es que el 29 empieza nuestra nueva ley y estoy encerrada en eso, pero yo le estoy dando categóricamente, como ustedes me conocen, mi conocimiento. Le agradecemos mucho, doctora, porque se hizo toda una conferencia de prensa y ahora recién está todo clarísimo qué es lo que pasó, pero después de hablar de todo esto desconozco las noticias, le comento, pero bueno, yo le respondo a ustedes lo que quieran. Pero doctora, le quiero después vamos a hablar de su libro, por favor. Sí. Bueno, y tengo más preguntas, Albert. Claro, por eso, después. A ver. En la factura, doctora, tiene que figurar el SWIFT bancario que se vincula a la transferencia que se hace como pago. Sí, tiene que figurar. Bueno. Porque la factura de exportación no tiene los mismos requisitos que la factura normal. Por eso se hizo una factura de exportación y tiene requisitos. Y esos requisitos, esa empresa, le doy otro dato más para que averigüen. Esa empresa tiene un auditor externo. Ese auditor externo, del año que se trate, tuvo que haber emitido su juicio sobre el análisis de la validez de esa operación y si es un modus operandi normal, tuvo que haber levantado ese hecho en su informe de auditoría, porque toda empresa que factura más de 6.000 millones de guaraníes tiene auditoría externa obligatoria y cuando es exportación debe verificar la realidad de la operación
y la veracidad de la documentación, porque a veces el contador no es responsable de lo que hace su cliente, pero sí el auditor tiene que verificar de acuerdo a la materialidad esas operaciones, y más aún cuando una operación dice caja, este es rojo, 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 tengo que enfocarme. Doctora, en una de las, por Dios, en una de las facturas figura el SWIFT bancario que vincula un pago que se hizo en 4 transferencias el 29 de abril y que suman 1.190.000 y cuantos mil dólares de la cuenta de Tabacal USA Incorporated del grupo Cartes a la cuenta en el BNF de Tabesa. O sea, el pago fue directo. Pero no coincide con ninguna de las dos facturas que no superan en ninguno de los casos 800.000 dólares. Pero no se puede negar que ese giro bancario, esas cuatro transferencias están vinculadas a este pago. Y digamos, ¿qué dice la ley sobre este tipo de disparidad, de inconsistencia? Bueno, en primer lugar, ahí hay el acto penal dice, el artículo 261, el que omitiere declarar, porque ahí hay una omisión. Recibí la plata, facturé, así como está, presumiblemente, salvo que se demuestre lo contrario, que difícilmente se pueda demostrarlo, ¿verdad? Porque es algo que tiene trazabilidad, el que omitiere declarar una venta, sea dentro o fuera del país, comete el delito de evasión de impuestos porque disminuye el pago. Eso es categórico. Se tendrá que analizar porque el artículo 17 de la Constitución Nacional nos da el derecho a la legítima defensa, que se tiene que observar siempre. Se le tiene que dar la oportunidad al infractor a demostrar lo contrario en un juicio, pero categóricamente si no concuerdan las transferencias y es obligación del contribuyente, recibiste en tu cuenta $1.000.000, mostrame dónde está tu factura. Eso es obligación categórica del contribuyente, no lo puede eludir. Bueno, me quedo sin palabras, doctora. Yo lo único que le voy a decir es lo siguiente. Le agradezco su valentía. No hemos logrado que nadie quiera hablar al aire explicando lo que dicen las leyes. Aclarando de que desde temprano las estamos buscando a ustedes. Simplemente lo que nosotros hacemos, los técnicos, es decir lo que dice la ley. Bueno, yo no hago otra cosa que decir. Si el contribuyente tiene la razón porque lo dice la ley. Si el contribuyente obró mal porque lo dice la ley. Estamos ante la vigencia de un Estado de Derecho que se deben respetar los sistemas. Y estamos hablando de leyes fundamentales para nuestro país, para que nuestro país siga en la lista blanca. ¿Qué significa? Nuestras exportaciones deben hacerse 100% legal. Tenemos que cumplir el 100% de los compromisos internacionales que asumimos. Y dentro de ello está el delito, porque ahí hay otra cosa. Eso está configurado no solamente como evasión de impuestos, sino tendría que ser analizado por lo que dice la ley de prevención de lavado de activos. Y para eso se establecen los controles. Para eso está un control de un auditor externo, para eso está un control de oficial de cumplimiento de CEPRELAT. Entonces, hay que investigar también quién es el oficial de cumplimiento de CEPRELAT de esa empresa, de ese contribuyente. ¿Quién es el auditor? Porque están las leyes, están los controles internos y los controles que tienen que hacer las instituciones y los controles que tenemos que hacer los ciudadanos como ustedes, que es la prensa, que justamente es una de las herramientas más importantes para la vigencia de un Estado de Derecho. Entonces, está fallando
y no hay que temer decir la verdad. Uno teme cuando dice algo que no está fundamentado, pero ¿por qué yo voy a temer si eso está en la ley? Yo no escribí la ley es así. Bueno, ¿cuál es así la lista de leyes de referencia a la que tenemos que atenernos para analizar este tema, doctora? ¿Puede hacernos brevemente? Sí. En primer lugar, empezamos siempre con la ley 125, que es la que regula el pago de los impuestos. En este caso, a toda empresa le corresponde pagar la renta empresarial y le corresponde pagar el IVA. A las personas físicas nos corresponde pagar la renta personal y el IVA depende de su caso. Entonces, siempre la ley 125 y ahí están un capítulo especial que se llama infracciones y sanciones. Ese capítulo especial tiene en el artículo 174 9 incisos, no tengo acá, pero 9 incisos que te dice cuál es la intención de defraudar. Eso que ustedes me están diciendo concuerda exactamente con intención de defraudar, que está allí. Por otro lado, está la parte penal, porque son diferentes infracciones. Y la parte penal va, por un lado, producción de documento no auténtico, que le corresponde, y evasión de impuestos, va a depender de lo que sea, que le corresponde actuar a la Fiscalía de Delitos Económicos. Totalmente otra instancia. Y en tercer lugar, tiene que actuar la CEPRELAT contra la prevención de lavado de activos. Son 3 normas diferentes, porque ni una es igual a la otra. Entonces, yo tengo que, esas son las que rigen en el comercio nacional o internacional, y son 3 normas diferentes. Gracias, doctora. Doctora, no sabe lo inmenso del favor que acaba de hacernos a nosotros y a la audiencia con estas explicaciones Yo lo tan único que digo claras. es lo que dice la ley. Y sí, pero es clarísimo. No entiendo cómo los técnicos van a tener miedo de decir lo que dice la ley. Usted, Si lo que está escrito, está escrito. El reglamento es el reglamento, las normas son las normas. Así La mismo. verdad que no entiendo cómo la gente no puede hablar de acuerdo a lo que dice la ley. Sí. O desconocen la ley. ¿No? probablemente, también. No creo. No, yo creo que es por los involucrados, ¿verdad? Nadie quiere opinar sobre gente poderosa o cosas que involucran a gente poderosa. Doctora, doctora. Muy agradecidos. Vamos a seguir hablando porque este tema recién empieza. Sí. Gracias, doctora. Muy bien, yo quiero darle por favor una primicia, Por porque favor. me preocupa muchísimo. El 29 de septiembre, ahora, comienza la vigencia de una nueva ley de procedimientos administrativos. Y eso sí que me causa una cuestión increíblemente sorprendida. El procedimiento administrativo cambia. Antes teníamos 18 artículos, ahora tenemos 88 artículos. Es la primera vez que el Paraguay va a tener un código de procedimiento administrativo que rige cuando el que nos está escuchando en la audiencia quiere presentar su caso de jubilación, el que tiene que presentar su caso de defensa ante la SED, ante la aduana, ante la municipalidad de Asunción, ante cualquier institución pública, ante el IPS. El derecho administrativo rige toda relación del Estado con los particulares, en todos los ámbitos. Y resulta que son 89 artículos que cambian totalmente. A la fecha de hoy no tenemos la reglamentación, una informalidad más de este gobierno. Hace un año, dice, la administración, el Poder Ejecutivo deberá promulgar, deberá emitir la reglamentación y entrará a regir un año a partir de su promulgación. Un año se le dio. ¿Cómo puede ser que una ley que cambia 100% nuestros derechos como ciudadanos, a la fecha de hoy no esté reglamentada y no se nos dé a conocer nuestros derechos? Y de eso se trata justamente esta nueva obra que estoy trabajando muchísimo, que hay muchísimas novedades, que es lo que se llama, puede
puede sonar muy fuerte. El libro mío se llama ¿Cómo ganar un caso en sede administrativa o judicial por errores de la SED? Se llama... Impresionante el título. Espectacular, Inacción doctora. negligente de la SED. Pero no lo digo yo, por suerte. Sí. Lo dicen la sentencia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, suena fuerte, inacción negligente de la SED. Pero yo no estoy mintiendo, está tipificado en la propia ley y avalada en mi estudio de más de 4 meses de los 40 últimos fallos del tribunal de la última instancia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Y en realidad, a veces yo soy muy apasionada en mi libro 70 más o menos y digo, Dios mío, ¿para qué escribo si nadie quiere leer? Y nadie conoce los derechos y defienden a las personas sin conocer sus derechos. Entonces tenemos que crear la conciencia de la lectura, tenemos que crear la conciencia de la educación continua para que sigamos en este hermoso país que tenemos. Y tenemos que cuidar la vigencia del Estado de Derecho como el mayor tesoro y llamar a las cosas por su nombre. Doctora, muchísimas gracias. Yo este pedazo, esta última reflexión que hizo, voy a cortar y le voy a mandar a Orué. ¿Le parece? Una última pregunta, No, doctora. es que tampoco es él, porque es un conjunto, porque la defensa en instancia judicial lo hacen los abogados del Ministerio de la ex abogacía del Tesoro. No, pero yo no le digo por eso, le digo para apurar la reglamentación, para eso no. Ah, muy bien. Doctora, Tampoco una al última, presidente de la República tenés que pedir. una última pregunta. ¿Cuándo se lanza Sí. este libro? Demasiado quiero leer. Bueno, nosotros estamos trabajando en primer lugar. El libro va a estar en su versión digital, impresa, a partir del 1 de octubre. Acá, y estamos ahora nomás. haciendo ya nomás. Sí. Y estamos, en realidad, uno de ellos ya está en imprenta, pero hay un gran problema también de la falta de la piratería, así directamente, Sí. que se han dado con las últimas obras que he escrito, que se compra, se hace un escáner y todas mis obras, mi trabajo intelectual, encuentro lastimosamente con autoría de otra persona, y yo no soy una persona que voy a perder, tendría que hacer las demandas, pero prefiero actuar positivamente. Entonces en este momento estamos haciendo el libro, solamente se vende con el curso en donde yo les explico las 10 estrategias de lo que se tiene que hacer y las 10 estrategias de lo que no se tiene que hacer para la defensa del contribuyente. Entonces, es mucho más fácil cuando en 3-4 horas yo te doy los ítems y con eso el libro tiene 300 páginas. Es una obra de investigación sobre los 40 fallos de este año. Elegí empezar este año 2022 de la Corte Suprema de Justicia y cómo esto que se decidió ahora a favor del contribuyente, que ese mismo caso que vos estás diciendo, ese contribuyente que tenía factura falsa, que pagó con efectivo, ese contribuyente que se le declaró, lo mismo ganó por la negligencia administrativa de la SED, que es una norma que te dice que si se deja de mover el expediente 6 meses, caduca la instancia. Si el sumario dura más de 70 días, vos podés pedir la nulidad. Es decir, perdimos de tener la plata en las arcas del Estado por la inacción negligente en el sumario administrativo, en la fiscalización o en los procesos. Y de eso trata la obra. Doctora, se nos acabó el tiempo, ya tenemos el horario. Bueno, muy bien, hasta luego. Doctora, Gracias. doctora, Sí. déjame despedirte bien. Acabas de dar... Deja que te despidamos bien, Sí, doctora. así mismo. Por favor. Atienda bien, doctora. Acaba de darle una consultoría gratis acá a varios abogados con la última intervención. Yo le vamos a invitar, doctora, en el programa de la tardecita, Sí. a que esté acá en el estudio con nosotros y nos explique un montón de cosas. ¿Le parece? Yo soy tan sincera como soy.
Ustedes me pueden llamar y hacer la conexión por teléfono, porque yo tengo una política. Agradezco tanto la invitación, pero mi tiempo es lo más valioso. Claro. Normalmente a mí me gusta investigar y conjugar, tengo 3 modos: modo trabajo, modo baile, modo viaje. Muy bien. Y entonces yo lastimosamente me pasaría en todos los canales, me encanta, pero yo me comprometo a estar por videoconferencia en el momento que ustedes quieran. Dale, vamos a arreglar a Excelente. una de esas, doctora. Doctora, un abrazo. Listo. Un Hasta abrazo, gracias, gracias.